Señoras, señores, quisiera abrir nuestra reunión de hoy, la cuarta ya, dedicada al libro tercero, señalando primero dos cosas, recordándoles que la República, y por eso me alegra la presencia de ustedes en este curso, la República es una de las obras señeras de la tradición occidental, no solo desde el punto de vista filosófico, sino también literario y en general por el alcance de sus ideas, la importancia que tiene, hace que cualquier persona de una cultura razonablemente media esté de algún modo obligada a conocer este texto, a haberlo leído alguna vez. Y es bueno poder cumplir con ese deber intelectual que deberíamos tener todos en relación con aquellas obras que, como la Ilíada o como Dante, como la Odisea, como Shakespeare, aquellas obras de cuyo conocimiento no podemos dispensarnos. Pero, por otro lado, también quiero señalar que tengan presente que estamos ofreciendo un curso de carácter sinóptico. Esto significa que al ir dando cuenta del contenido de cada uno de los libros de la República, no podemos detenernos en una mirada muy minuciosa. Cada libro es riquísimo y si ustedes pudieran asomarse, por ejemplo, a una gran edición crítica como la de Adam, la inglesa, verían que al cabo de 3 o 4 líneas, o debajo de 3 o 4 o 5 líneas de texto griego, hay toda una enorme página de notas, advertencias, comentarios, de todo tipo, ¿no? No solamente en relación con la lengua, sino también conceptuales, históricos, en fin. El texto es riquísimo y un comentario minucioso sería algo casi de nunca acabar. Además, dadas las magnitudes, son 10 libros. Por eso el nuestro, decíamos, es un curso sinóptico en el que pretendemos ir dentro de cada libro señalando, a medida que avanzamos en la lectura, algunos aspectos que nos parecen fundamentales, algunos que desde luego han sido señalados por los estudiosos y en relación con los cuales ustedes tendrán más de una nota a pie de página en las traducciones con las que cuenten, pero hay otros aspectos en los que acaso la crítica no se ha detenido o no con el interés que a nuestro juicio se les debiese dar. Pero valga esto para aquellos que tal vez encuentren acá o allá algún pasaje que puede causarles dificultad y en el que acaso no nos detengamos. Pero proceder de otro modo no sería factible si de lo que se trata es de abarcar en un curso el diálogo íntegro y hacerlo con la responsabilidad, desde luego, que merece, sin trivializar, sin pasar por las páginas montados o calzados con las botas de 7 leguas. La República ha sido concebida, repitámoslo aquí a título introductorio, no como un proyecto político que debiera llevarse a cabo, sino como un objeto ideal con el solo propósito de esclarecer conceptualmente la naturaleza de la justicia. ¿Y por qué la de esta virtud? Precisamente porque ella se impone a la reflexión, y así lo enseña
Aristóteles en el libro quinto de la Ética Nicomáquea como primera o fundamental entre las virtudes morales, aquellas que, a diferencia de las dianoéticas o virtudes intelectuales, pertenecen al ámbito del obrar, de la acción, en la medida en que ésta cabe ser calificada de moralmente laudable o censurable. Ya los griegos reconocieron que entre las virtudes morales hay 4 de alcance más universal, las llamadas cardinales: justicia y prudencia, fortaleza y templanza. Pero fueron más lejos todavía al comprender que entre estas la principalía le corresponde a la justicia. Ya la sola extensión de la República revela la importancia de la cuestión y el interés con que la mente platónica sale a su encuentro. Interés esencialmente vinculado con la idea del bien, esto es, con el fundamento último para nosotros y primero en sí mismo de todas las cosas. En el final del libro segundo, la exposición abandona el plano político y desciende a una consideración pedagógica reclamada por la educación de los guardianes. Esta debe mirar tanto por la salud del cuerpo como por la del alma y ha de servirse para ello de 2 disciplinas, la gimnástica y la música. Escribimos esta palabra, música, entre comillas. Es el saber en general, la enseñanza en general, que tiene que ver con el cultivo de la parte espiritual del hombre. El examen de la educación comienza por el de la disciplina de estas 2, gimnástica y música, que el futuro guardián recibe en primer término, ya en su primera infancia. La música, precisamente, que habitualmente principia con unos relatos poéticos donde impera una noción falsa de lo divino, a la que Platón opone, lo hemos visto, sus lineamientos teológicos, según los cuales, en primer lugar, no todo procede de los dioses, sino solo lo bueno, porque, en segundo lugar, así lo exige la naturaleza simple e inmutable de lo divino. Es justamente por esta inmutabilidad que en los dioses no puede haber ni transformaciones que les permitan alternar con los hombres. Los dioses han de ser como las ideas, siempre idénticos consigo mismos, ni acciones indignas de un dios, tales como las narradas por los mitos y de las que se hacen eco los poemas homéricos, acciones que ya para Genófanes fueron un motivo de censura, como se desprende de uno de sus fragmentos. Genófanes es un autor del siglo VI, anterior a Parménides, o a veces se dice su coetáneo. El fragmento 10, B10, dice: Homero y Hesíodo atribuyeron a los dioses todo cuanto entre los hombres es vergonzoso y censurable: robar, cometer adulterio y engañarse recíprocamente. Una crítica semejante, también ella anterior a la aparición de la doctrina parmenídea, asoma por acá y por allá entre los fragmentos de Heraclito, y después de Parménides reaparece a lo largo de la reacción antiparmenídea de la que forma parte la sofística, y hasta se deja oír, insisto, la crítica contra la comprensión tradicional de los dioses en la obra de un inmenso poeta que, por vivir en aquel tiempo, no pudo permanecer ajeno a esa crítica: Eurípides, conocido entre los antiguos como el filósofo de la escena,
El libro tercero ahora prolonga la crítica a la cultura musical tradicional representada por la poesía y en particular por la homérica, que, considerada por Platón según el doble aspecto del contenido y de la forma, además de inadecuada para comunicar al alma de los niños una idea justa de lo divino, resulta ineficaz para inculcar en ella la forma o el hábito de las virtudes. Importa no poco reparar en que esta crítica tiene ante los ojos la educación de los guardianes y no la de los ciudadanos en general. El guardián ha de poseer un alma diferente de la de estos últimos, un alma caracterizada por su suficiencia, autarquía, 387e. Yo voy señalando siempre, como he venido haciendo hasta ahora, el pasaje preciso de la República o de algún otro texto que cite, por si ustedes quieren verificar estas ideas, estos pasajes. Repito que el guardián debe tener un alma autárquica, vale decir, caracterizada por la capacidad filosófica de saber prescindir de las cosas exteriores y en particular de lo superfluo, modo propio y genuino de la existencia filosófica, también para un Nietzsche. Pueden ver su libro Aurora, aforismo 566, y El caminante y su sombra, aforismo 305. Según Sócrates, la cultura musical tradicional menoscaba en primer lugar la fortitudo, Andreia, 386a, por no combatir el temor a la muerte y al Hades, siendo así que a este último, antes que temerlo, habría que alabarlo. B10. Cuando no indica un número es porque se trata del mismo de la cita inmediatamente anterior. Esto sería 386 B10. Allí dice el texto que a Hades, al dios de los muertos, no solo no hay que temerlo, sino que habría que alabarlo. Según lo muestra el Fedón, el temor a la muerte es infundado y por lo mismo irracional. Tanto que más tarde los estoicos llamaron al suicidio cometido por razones morales, como en el caso de Séneca, salida racional. Eulogos ex agoge, exitus rationalis e vita, la salida racional de la vida. No ha de ser la muerte, pues, para un guardián, esto es, no lo olvidemos, para la parte intelectual del alma, lo más temible, sino la pérdida de la libertad, la esclavitud, 387b, siendo el más valiente quien, lamentándose menos, más fácilmente se resigna. En segundo lugar, la cultura musical heredada menoscaba la prudencia, prónesis, aun cuando no se la nombre aquí de manera expresa, virtud que, así como pone límites a la furia ciega y la risa inmoderada, vean al respecto Nietzsche, El caminante y su sombra, parágrafo 173, así también rechaza la mentira, droga, fármacon, de la que no es lícito el uso desaprensivo, 389b. Curioso, ¿no? Uno podría esperar que a lo mejor se dijese no es lícito en ningún caso, pero no. Lo que no es lícito es el uso desaprensivo. Es decir, hay casos en que para la mente griega está justificado.
389b. Si a medida que avanzamos en la exposición advierten que hago referencia acá o allá a algún aforismo de Nietzsche, cuando la materia hace que la referencia sea oportuna, pues bien, debo señalar que este autor, Nietzsche, en sus aforismos de sus primeros libros, Humano demasiado humano, Aurora, La Galla Ciencia, encierra una riqueza increíble de pensamientos que han sido además expresados de una forma extraordinariamente precisa, conceptualmente y poética. En tercer lugar, viene la temperantia, la sofrosyne, virtud a la que le compete determinar el justo medio en relación con el placer. Por lo que toca a este punto, el juicio de Sócrates acerca de la conducta de Aquiles, 391c, es cuando menos apresurado, pues en rigor de verdad no cabe tacharlo de avaro. Aquí no me puedo detener, pero he escrito sobre los pasajes a los que se refiere Sócrates del libro 19 de la Ilíada, algún artículo una vez. Ni se lo puede tachar de despreciador de los dioses. Recordemos cómo en el canto primero de la Ilíada se pliega Aquiles al consejo de Atenea y cómo en el 19 hace otro tanto con el consejo de la diosa Tetis, su madre. Y la cultura musical tradicional menoscaba por último la justicia, la dikaiosyne 392a, pues presenta a los justos como infortunados y la justicia como un bien para los demás, pero no para ellos. Hasta aquí lo referido al contenido de los relatos oídos por los jóvenes ya desde la niñez. Es claro que Sócrates está viendo aquí algo que no veían sus contemporáneos ni vieron tampoco los hombres del mundo antiguo. Cuando todo un Horacio ha escrito en una de sus epístolas, la segunda del libro primero, al comienzo de la epístola, lo siguiente: he releído al escritor de la guerra de Troya, Homero, quien declara más claramente y mejor que Crisipo y que Crántor, los eminentes filósofos de la época helenística, qué es lo laudable, qué es lo deshonroso, qué lo útil, qué lo inútil. A partir de 392 comienza el examen de aquella misma educación según su forma elocutiva, la lexis. Esta obliga a distinguir tres modos posibles de la exposición poética. A. Reparen en que estas cosas apenas si han sido señaladas así, presentadas así antes por la cultura griega, de modo que esto tiene una importancia enorme para el despliegue de nuestra cultura, porque aparecen aquí categorías consideradas por primera vez, muchas de ellas, no todas, pero por lo que atañe a la elocución poética, la lexis, decía que, tal como el texto nos lo muestra, hay que distinguir tres modos posibles de exposición poética: la simple narración, diégesis, cultivada por los antiguos ditirambos; la representación mimética, o mediante actores, propia de la tragedia y la comedia;
dos formas poéticas que han de apartarse de la educación rigurosa de los guardianes, por mucho que ellas sean, tanto para Aristóteles como para Hegel, la expresión más elevada y perfecta de la poesía, y la exposición poética llamada mixta, porque el poeta narra y también hace hablar a sus personajes por sí mismos, como ocurre en la poesía épica, forma que, según Platón, debe preferirse. 396e. Pero este examen de la forma elocutiva también abarca lo relativo al carácter del canto, melos y del acompañamiento musical. 398c. Y otra vez se impone aquí una distinción de carácter triádico que obliga a considerar la palabra, logos, la melodía o el tono, armonía, y el ritmo, ritmos. Y como si esto no bastase, también se han de diferenciar los tonos musicales según su respectivo carácter, ethos. Aquellos de ustedes que tengan algún conocimiento, acaso incluso somero de la música, y estén familiarizados con que en las composiciones musicales hay tonos mayores y menores, y que los tonos menores nos impresionan de un modo diferente que los mayores. Bueno, estas observaciones las hicieron ya con mucha claridad los griegos, y por eso hablaban del carácter, y no simplemente de tonos mayores o menores, sino dentro del modo tonal de la música arcaica, que es diferente completamente del moderno, del nuestro. Hay una serie de tonos, una serie amplia, grande de tonos, cada uno de los cuales posee un carácter particular. Esto, que será esta distinción aristotélica con respecto al carácter, ethos, de cada tono, será el punto de partida de la reflexión aristotélica sobre esta misma materia en el libro octavo de la Política, y permite explicar conceptualmente la subordinación del ritmo y de la melodía a la palabra, y no a la inversa. 400d. La subordinación, insisto, del ritmo y la melodía a la palabra, sin desmedro de lo cual, con el correr de los siglos, esta relación ha dado pie a encendidas controversias. Todavía a mediados del siglo XX, Richard Strauss se sirvió de ella en una de sus más bellas óperas, Capriccio, cuyos protagonistas se ven precisamente en el brete de tener que determinar qué es lo primero, si la palabra o la música. Y ello, aun cuando Platón se les haya adelantado en más de 20 siglos al decidirse por la primacía de la palabra. Y él también comprendió que la palabra y la elocución se subordinan a su vez a una disposición espiritual. En efecto, cito, la dicción bella, la armonía, la gracia, la euritmia, no son sino consecuencia de la buena disposición y bondad del alma. Eueteia, 400e. Esto permite concluir que, a la inversa, la falta de gracia, de ritmo, de armonía, están hermanadas con lo contrario de la eueteia. Están hermanadas con el modo de ser torcido o perverso, kakoeteia, asociado con la maldad o fealdad en las palabras, cacologuía. Ya en el Fedón 115e, Platón había dicho lo siguiente, cito, el no expresarse bien, el empleo de palabras vulgares o indecorosas u ofensivas,
el cometer solecismos, el trabucar la dicción, el régimen, la sintaxis, no solo es algo en sí mismo defectuoso, sino que produce daño en las almas. Fin de la cita. Hay que impedir, pues, que los guardianes crezcan, y ahora vuelvo a citar a Platón, acá de la República, 401 BC. Hay que impedir que los guardianes crezcan rodeados de imágenes del vicio, alimentándose de este modo, por así decirlo, con una mala hierba que recogieran y pasieran día tras día en pequeñas cantidades, pero tomadas estas de muchos lugares distintos, con lo cual introducirían, sin darse plena cuenta de ello, una enorme fuente de corrupción en sus almas. Pensemos en lo que significa esto, quienes vivimos expuestos a la mala hierba que nos entregan sin cesar nuestros aparatos electrónicos. La prioridad de la educación musical no es solo cronológica. Ella se funda en el hecho de que no hay nada más apropiado que el ritmo, palabra que en griego designa una forma fija o estable. A veces asociamos demasiado rápidamente con ritmo la idea de algo que ocurre con cierta rapidez, sucesión de sonido con cierta velocidad. Nada tiene que ver la palabra griega ritmo, el concepto ritmo, con la rapidez o la lentitud de nada. Ritmo es una noción que significa forma. Es algo quieto, es algo fijo. Es algo que, determinado en relación con una secuencia de sonidos, hace que estos se sucedan unos a otros de manera regular. La paideia musical espiritual se funda pues en el hecho de que no hay nada más apropiado que el ritmo y la armonía para introducirse en lo más recóndito del alma y hacer surgir en ella la gracia, eusgemosyne, palabra que cabría traducir también por esencia, conveniencia, decoro, encanto. Algo que no es en modo alguno un adorno, sino ingrediente constitutivo de una paideia orientada hacia la formación del alma, 402c. Si es que, como vimos, la música ha de subordinarse al lenguaje y éste a la buena disposición del alma, en consonancia con el principio genuinamente griego de preferir por doquier y en todo orden de cosas lo mejor, to ariston. En lo que ahora sigue tocamos unos conceptos que han ejercido sobre nuestra civilización una influencia cuya magnitud supera toda posible exageración. Para comprenderlos mejor debemos recordar que el adjetivo griego kalos significa a la vez bello y bueno, porque la belleza no era para los griegos una incumbencia solo de los sentidos, sino al mismo tiempo un rasgo propio del obrar, y esto los hacía llamar bello a lo moralmente bueno o laudable. Por obra de la gracia, el hombre músico por haber recibido la educación patrocinada por las musas, es interiormente bello. Pero
Quien habla de belleza interior dice bondad, rectitud, belleza propia de la virtud. De suerte que el interiormente bello o bueno es amable, en la acepción etimológica del término, digno de amor. Pero también lo es porque el amor mismo cobra en él la forma más alta, la del amor verdadero, ortos eros. ¿Y cuándo el amor es tal? Cuando un desear, erán, templado y musical, educado, tiene por objeto lo ordenado y lo bello. 403a. Aquí no importa qué frecuente o qué infrecuente sea este amor, sino ante todo su concepto. El verdadero amor, el amor platónico, es aquel cuyo sujeto es el alma, cuyo objeto es también el alma, y donde nada hay que sea locura, en el sentido de falta de dominio, nada de la afección, patos, engendrada solo por una privación o carencia. Y no es que Platón ignore la naturaleza del amor venéreo y su placer propio, materia sobre la que discurre, puesto que sobre el placer en general, en su diálogo Filebo. La diferencia decisiva para el habitar humano que la lengua griega hace valer mediante dos términos diferentes, agape y eros. Platón no habla acá de agape, pero no importa, él tiene claramente el sentido presente, aunque se sirva de una misma palabra. Pero la lengua griega dispone de dos palabras, amor y deseo. Esto llevó a Schiller, siglos más tarde, claro, a decir en uno de sus epigramas que uno ama lo que ya de algún modo posee, mientras que desea solo lo que le falta. Así pues, si el amor verdadero es virtud o excelencia, que esto significa la palabra arete en griego, el amor no verdadero, el que ignora los bienes del alma, es un vicio o error que recibe en estos pasajes que estamos leyendo un nombre, harto elocuente: ignorancia de las musas y de la belleza. El amor no verdadero recibe este nombre: ignorancia de las musas y de la belleza. Amusía kai apeirokalía, 403c. Tanto más cuanto que el fin de la educación musical, esto es, el de la formación intelectual, moral y artística, estriba en despertar en el alma el amor de la belleza interior. Tatukalú erotica. Amor antes moral que estético, porque su verdadero objeto es el bien, como lo mostrará y lo veremos en el libro sexto. También en lo que atañe al valor de la cultura musical, Aristóteles se comporta de manera solidaria con la doctrina de su maestro al enseñar en la política, libro octavo, capítulo tercero, que hay cierta educación, cito a Aristóteles, hay cierta educación que se ha de dar a los hijos no porque sea útil o necesaria, como el inglés y la computación, inteligente y pauca, sino porque es liberal o generosa y noble. Así piensa un filósofo, y no un tecnócrata en materia educativa, ni un ideólogo de aquellos que hace ya varias décadas
se envanecieron como si hubiesen realizado una proeza de la horrenda calamidad pedagógica de haber llevado el diario a las escuelas, con lo que de un formidable zarpazo arrebataron a las almas infantiles toda sustancia nutritiva en materia de lectura. Y no cabe en lo que digo todo lo que callo. Aquí amanece para nosotros una pregunta decisiva, la de si toda la crítica de este libro tercero a la cultura musical tradicional invalida de hecho la enseñanza propia del saber de las musas. Nos va todo en comprender que no hay tal, y para ello debemos insistir en un par de distinciones. El saber de las musas, por su misma condición sapiencial, por ser una sabiduría acerca del destino del hombre, apela a los mortales todos sin excepción. Así lo dice el verso de Genófanes. Desde un comienzo los griegos todos aprendieron de Homero. Fragmento B10. Ex arges catomeron epei mematecas y pantes. La crítica platónica, en cambio, se hace en nombre de un saber que, sin tener nada de esotérico, resulta por su misma naturaleza accesible solo a pocos. Y ello no tanto por sus dificultades intrínsecas, como por su finalidad, ajena al interés del común de los hombres. Expresada de un modo algo abstracto, tal finalidad, consiste en que la razón, no ya el hombre, logre diferenciarse respecto de sí misma, porque sólo así, volviéndose otra por su renovación interior, dejará de pensar del modo simplemente natural, según el cual, por ejemplo, es preferible cometer una injusticia antes que padecerla. La crítica platónica a la paideia tradicional obedece a la preocupación por diseñar una educación diferenciada para un género particular de ciudadanos, en el que debemos ver un símbolo, para unos ciudadanos, en los que debemos ver un símbolo de la parte racional del alma. Platón no propone, pues, si bien se mira, una transformación general de la paideia griega, sino una particular y determinada para un grupo de hombres proporcionalmente pequeño, en relación con el cual tampoco pretende que deba prescindir por completo de la poesía homérica, sino solo que ha de expurgársela para apartar de ella algunos pocos versos tenidos por incompatibles con la noción filosófica de lo divino y con la doctrina filosófica relativa a la naturaleza de la virtud. Fuera de esto, la crítica platónica deja intacto, más aún, hace suyo el contenido sustancial de la Sofía de las Musas en la medida en que puede reducírselo a dos grandes principios. Por un lado, el mandamiento fundamental de que el hombre debe diferenciarse respecto de sí mismo, de que debe humanizarse a la luz del comportamiento de algunos seres ejemplares entre los que se cuentan los héroes. Y por otro, el reconocimiento de que el mundo del obrar humano no está abandonado a sí mismo y de que en él, lejos de ser el hombre la medida de todas las cosas, hay una mente divina atenta por doquier al respecto de lo debido y de lo justo. Temis caidike. Y por esto la sentencia de Platón, según la cual, cito, Dios debería ser para nosotros en el más alto grado la medida de todas las cosas, o theos hemin panton
crematon metron an eiem malista, leyes, libro sexto, libro cuarto, 716c, esta sentencia platónica condensa de manera admirable la enseñanza de Homero, de Hesíodo y de Solón. Se comprende así que, pese al tenor reprobatorio de estas páginas del libro tercero, en un diálogo posterior a la República como el Teeteto, Platón llame a Homero sapientísimo poeta. 194E2 del Teeteto. Aclarado este punto, podemos añadir que la crítica platónica a la poesía en general también revela, a la luz del enorme cuidado con que él se detiene a considerarla, cuánto acierta Hegel al sostener en su poética que la poesía ha sido y es todavía la más extendida y universal maestra de la humanidad. En el doble sentido, ¿no? De que enseña a todos los hombres y lo que enseña es a ser humanos. Porque también él reconoció, como lo hace aquí Platón por primera vez en la historia de Occidente, la acción modeladora que la obra de los grandes poetas ejerce sobre el espíritu humano. Deudor también de sus enseñanzas, el gran Plutarco de Queronea, el célebre polígrafo del mundo antiguo, sostiene en la introducción a su vida de Coriolano, en las vidas paralelas, que, cito, el mejor fruto que obtienen los hombres del trato con las musas es el de que, por medio de la elocuencia y la doctrina, se suaviza la natural índole, reduciéndola en todo a la justa medianía y desarraigando lo superfluo. Fin de la cita. No se lee, en efecto, a los poetas simplemente por placer, sino porque ellos, tratándose al menos de los grandes, de quienes merecen el título de clásicos, siempre ofrecen al espíritu la posibilidad de un crecimiento interior, no ya por lo que significa la recitación rítmica o la simple lectura, sino la tarea no siempre sencilla de entenderlos y comentarlos. El interés poco menos que asombroso de un Aristóteles, un Hegel y también, aunque en otro sentido, un Heidegger exhiben ante la palabra poética, es algo que habla por sí solo. A partir de 403C7, línea 7, la exposición socrática pasa a considerar el otro aspecto esencial de la paideia, la gymnastike, la gimnástica, porque al cabo de 2 milenios no dejamos de emplear a diario incontables palabras griegas. Esta otra materia es despachada en términos más breves, pero no menos luminosos. Y si antes se habló de los lineamientos teológicos, 379a, y si más adelante se hará otro tanto con los lineamientos de la educación y la crianza, 412b, también en el caso de la gimnástica, Platón se limitará a trazar ciertas líneas generales, typoi, 403e, a partir de la tesis elemental de que no es el cuerpo ni su virtud propia quien infunde bondad al alma, sino a la inversa, 403d. La gimnasia de los guardianes no ha de ser aquella agotadora y excesiva que practican los atletas profesionales, cuyo género de vida también condena a Aristóteles por ser contrario a la naturaleza del hombre libre,
en el libro octavo de la política, sino una actividad sencilla y equilibrada. Aple kai epieiques, 404b. Así entendida, la gimnasia es hermana de la música. Y el que Platón apele al magisterio de Homero también en esta materia es un nuevo reconocimiento tributado a su autoridad de sabio, Sofos. La gimnasia simple infunde salud en los cuerpos y la música simple, templanza o moderación en las almas. 404e. ¿Qué cosa puede infundir en las almas la música del rock? Es algo que no me atrevo a responder. El complemento bienhechor de la gimnasia es una dieta también ella sencilla y equilibrada. De suerte que cuando se descuida lo uno y lo otro, hay que apelar a la medicina. Pero antes de que esto ocurra, conviene prevenirse contra el error de prestar al cuerpo un cuidado excesivo y de caer en actitudes propias de un hipocondríaco. Esto, dice Platón, cito, dificulta toda clase de estudios, reflexiones y meditaciones interiores, pues se teme constantemente sufrir jaquecas o vértigos que suelen achacarse a la filosofía, siendo aquel cuidado enfermizo un obstáculo para cualquier ejercicio o manifestación de la virtud, pues por su causa uno se cree siempre enfermo, sin cesar de atormentarse a causa del cuerpo. 407 BC. De entre los médicos, los más hábiles son los que saben mantener sana su propia alma, porque sanan con el alma y no con el cuerpo. Parece una verdad de perogrullo, y sin embargo nos asombra como algo infinitamente verdadero y nuevo. Sanan con el alma, no con el cuerpo. Ocurre aquí lo mismo que con los jueces, que solo serán buenos si su alma es inocente. 409a. En este contexto figura una observación formulada ya antes por Tucídides. Observación que Platón expresa así. Los seres de alma noble parecen simples o ingenuos cuando jóvenes y se dejan engañar fácilmente por los malos, ya que no tienen en sí mismos ningún modelo que les permita reconocer a los seres perversos. 409a-b. En parecidos términos se expresa el genial historiador griego, con su proverbial agudeza de conocedor del alma humana, en la historia de la guerra del Peloponeso, libro 3, parágrafo 83. Y andando los siglos, vuelve a formular la misma observación ese otro psicólogo, no menos lúcido, lector infatigable de Platón y de Tucídides, llamado Nietzsche, uno de cuyos aforismos reza precisamente como sigue, cito: la nobleza de alma consiste en gran parte de bonomía y ausencia de suspicacia. Quiere esto decir que comporta precisamente aquello de que los hombres codiciosos y triunfadores suelen burlarse con arrogancia. Bonomía y ausencia de suspicacia. Esto está en Humano demasiado humano, parágrafo 493. Y al hilo de nuestra lectura nos topamos aquí con algo de mayor monta todavía, algo que nos abre los ojos a propósito del frecuente error lógico de suponer
que los términos de una oposición por el solo hecho de oponerse son de algún modo equivalentes. La reflexión muestra que no es así, que en más de un caso uno de ellos posee una anterioridad fundamental respecto del otro. El bien y el mal, la verdad y el error, lo que es y lo que no es, lo uno y lo múltiple. Es así como Platón sostiene, cito, que la maldad jamás podrá conocerse al mismo tiempo a sí misma y a la virtud. Y en cambio la virtud innata llegará con los años y auxiliada por la educación a adquirir un conocimiento simultáneo de sí misma y de la maldad. 409d. El discurrir socrático ahonda nuestra comprensión del valor pedagógico de la gimnasia al hacernos ver que ésta no ha sido prescrita en rigor para el cuidado del cuerpo, sino principalmente tomegiston para el cuidado del alma, 410c, y más precisamente para el de uno de sus elementos, el llamado irascible o fogoso, to thymoeides, a fin de despertar en él el gusto por lo ordenado, to cosmion, e impedir que el carácter se torne rígido, cerrado o desconversable, mientras que la filosofía lo precisa, apacible y sosegado, hemeron. También este pensamiento fue anticipado por Homero en aquel verso de la Ilíada donde se lee que, cito, las almas de los buenos son flexibles. Streptai mente prenes esplon. Canto 15, verso 203. La educación gimnástica es necesaria para que se establezca entre los dos elementos superiores del alma, el irascible, thymoeides, y el racional o filosófico, tologistikon, de cuyo cuidado se encarga la educación musical, una relación armónica, 411e. Y así la gimnasia es, no menos que la música, un factor pedagógico de orden espiritual. Al inculcar al hombre como una norma suprema la observancia rigurosa del equilibrio de las fuerzas corporales, el respeto de la regularidad, isonomía, de la armonía, del metron, al hacer esto, la gimnástica resulta ser un baluarte contra toda forma de desmesura, hybris, pleonexia. La doble paideia, pues, musical y gimnástica, hace que el alma filosófica de los guardianes se vuelva templada y valerosa, 410e. Cuando, por el contrario, falta la armonía que nace de aquellas dos fuerzas pedagógicas conjugadas, el alma se torna, sin música, rústica, agroicos, y sin gimnasia, blanda o cobarde, deilé, 411a. Entre ambos extremos, el equilibrio del alma educada es el término medio definidor de la virtud. A partir, ya nos acercamos, tocamos en la última parte de nuestra exposición de hoy, a partir de 412b, la exposición retorna al plano político a propósito de una necesidad propia de los guardianes y de su naturaleza, pues ellos han de ser tales que, en posesión de opiniones rectas acerca del bien de la ciudad, no las pierdan, ni por robo, pues no es sino esto, un robo
lo que cometen en el alma tanto el tiempo o el olvido, cronos, como la disuasión, logos, ni por seducción, la ejercida por el placer y por el temor, ni por la fuerza con que doblegan al alma el dolor o la pena. Dado que, siendo falsas, las opiniones abandonan nuestro espíritu con nuestra voluntad y asentimiento, mientras que no cuentan con estos si se van de él, siendo verdaderas, los guardianes deben estar prevenidos para que ninguna causa de las mencionadas, robo, la seducción, la fuerza, los obligue a mudar de opinión. 413b6. Ya es muy antigua, platónica, la idea de que lo que distingue al pensamiento en el sentido de la ciencia, al saber de la opinión, entre otras cosas, que la ciencia es algo permanente, mientras que la opinión es pasajera. Habrá que probarlos de manera conveniente y hacer valer entre ellos una distinción jerárquica. Los guardianes perfectos ejercerán el oficio prudencial del gobierno filosófico de la polis y sus auxiliares la función propia de los guerreros. Esta distinción pone de manifiesto mediante el mito etiológico de los metales, 415a a c, de manera tácita pero inequívoca, un límite, o mejor, una barrera que ninguna paideia puede estranquear. ¿A qué nos referimos? ¿Cómo mantener, en efecto, las tres clases de habitantes, guardianes perfectos, auxiliares y ciudadanos comunes, separadas en sus diferentes funciones, sin que se destruya la armonía y la unidad del Estado? Según el mito mencionado de los metales, todos los ciudadanos son hermanos y han sido hechos por los dioses de una misma materia, solo que los guardianes tienen oro en sus almas, los auxiliares plata y los demás hierro y bronce. Lo normal es que los padres, cuya alma está determinada por la presencia de uno de estos metales, tenga un hijo del mismo género. Tesis de carácter aristocrático, que más acá de la sofística no era posible mantener en la Atenas democrática de entonces sin ciertas reservas. De allí la explicación de que, si a las veces, para bien o para mal, el hijo no hereda la índole de los padres, deba apartárselo de esa clase para incorporarlo en aquella a que realmente pertenece. El mito da por bueno que los dioses, al crear a los hombres, les asignaron en la vida una función determinada y única, siendo así improbable que quieran abusar de ella. Aristóteles pone al descubierto el talón de Aquiles de semejante concepción en el libro segundo de la Política, y hace otro tanto a propósito del comunismo como régimen de vida de los guardianes, expuesto en el final de este libro tercero, 416d y siguiente. Las críticas aristotélicas son pertinentes, desde luego, pero solo en el caso de tomar este diálogo por lo que en rigor no es, vale decir, un proyecto político concreto, mientras que Platón procede en estos desarrollos con la libertad de quien solo forja a título ilustrativo una realidad ideal, un ente de razón. Para terminar, una observación muy breve, pero de una importancia superlativa, según creemos, acerca de la relación de Aristóteles con Platón.
Tal como se desprende de lo que venimos exponiendo ya desde el libro primero, esta relación es muy estrecha y no siempre positiva, en el sentido de que allí donde es necesario, Aristóteles se aparta de la doctrina de su maestro. No deberíamos olvidar nunca que también en tales casos Aristóteles es deudor de Platón y que solo trepado sobre sus hombros ha podido ver más lejos. Su crítica no es nunca la crítica efímera de quien dice yo veo las cosas de otro modo o yo tengo otra opinión. Allí donde Aristóteles critica a su maestro, acierta siempre. Pero lo que importa no es que él nos ofrezca un punto de vista diferente, y ni siquiera una verdad contrapuesta sencillamente a un error, sino una comprensión más profunda, más verdadera de la materia de que se trata. Comprensión más profunda y más verdadera a la que jamás habría llegado, y él fue el primero en reconocerlo siempre, de no haber sido por el magisterio de Platón. En este sentido, las disputas escolares entre platónicos y aristotélicos no son más que simple cominería erudita y bien pueden quedar abandonadas a sí mismas. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por la atención.